Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Y que arda la pradera. Yo tampoco. Bien, este es un fuego y candela especial el día de hoy, porque no solamente vamos a estar Laura de Rosa y yo, sino que vamos a incluir a nuestro gran amigo Rubén Chirino, porque vamos a hacer el recuento de las noticias más importantes del año 2020. Yo reconozco que yo el trabajo no lo hice, lo hicieron entre Laura y Rubén, porque yo estoy ocupada de una sola cosa. Laura, buenas noches. Rubén, buenas noches. ¿Cómo están? No oigo a Rubén. Hola Patricia, hola Rubén, ¿cómo están? Bien, Rubén. Laura, hola. Ok, ahora sí. Yo no te veo, Patricia. Nos escuchamos los tres. ¿No me ves? No, Rubén, ¿tú la ves? Tampoco. Bueno, algo está pasando. Bueno, es que ustedes saben que ya tenemos la mitad de los niñitos de producción hoy, así que estamos tipo ya con un pie en el niño Jesús. ¿Me ven? ¿Me ven? No, yo aún no. Por este lado no, todavía no. No, tampoco. ¿No me ven? ¿Qué hacemos? Bueno, pero en pantalla sí nos vemos los tres. Bueno, ustedes me escuchan, yo los escucho, bueno, yo los veo. Así que vamos a continuar. Rubén Chirino, Laura de Rosa, han sido grandes compañeros durante todo este año 2021, que ha sido un año bien duro en noticias que dar, porque qué desagradable a veces tener que dar noticias malas de quienes no quisiéramos, ¿no? Quisiéramos que las cosas resultaran de manera distinta, pero nos ha tocado a los tres desde nuestro lugar de lucha. El caso de Laura, que está frente a Freedom Post, que ya cumplió un año. Rubén Chirino, que está frente a Mega Análisis, que es la encuestadora que lamentablemente dice las cosas tal cual, porque ojalá se equivocara. Ojalá se hubiera equivocado en las cosas que ha dicho, ¿no? Ustedes dos, Laura y Rubén, fueron los que hicieron este recuento del año 2021 y quisiera que comenzaran. Vamos a darle la palabra a Laura. Bueno, muchas noticias que es difícil y complicado condensar en un segmento o dos segmentos. Sin embargo, tenemos que hablar de algo que acaba de pasar hoy. Y eso, bueno, Rubén y Patricia, tenemos que hablarlo, que es que Reino Unido dijo o sentenció o anunció que el oro que estaba en disputa entre la narcodictadura y la pseudo-oposición, es decir, el gobierno interino, pues se lo van a dejar a Guaidó. Entonces aquí la pregunta es, ¿de ese oro quedará un gramo después o qué es lo que vamos a hacer con esta situación? ¿Cómo se irá a manejar? ¿Eso se va a manejar igual como pasó con la ayuda humanitaria o cómo es la cosa? Y dice, Reino Unido ratifica el reconocimiento a Guaidó. ¿Qué pasará con el oro venezolano? Tal cual. ¿Qué pasará? ¿Qué creen ustedes, Patricia y Rubén? Bueno, habían otras informaciones que decían. Bueno, desde la óptica de la... Dale, Rubén, adelante.
Bueno, no, que desde la óptica, más allá de lo que pueda pensar mi persona de manera personal, los venezolanos desde hace un buen rato tienen una percepción de que indistintamente a quien le hubiese quedado el control del oro, ambas figuras, ambos gobiernos tienen imagen están marcados por el signo de la corrupción. Así lo opina el 64.2% de los venezolanos. Entonces, ya partiendo de allí, no hay muchas esperanzas entre los venezolanos de que ese oro estuviese en cualquiera de los casos en buenas manos. Yo estoy segura que la reacción en las redes sociales, que ya Laura la debe tener así como escaneada, fue pues de rechazo a que se le entregue el oro a Guaidó. Pero para mí eso es un aguinaldo que le están dando a Guaidó, ¿no? Sí, y realmente me parece terrible que el 20 de diciembre se lo estén dando. O sea, es tal cual lo que tú dijiste. En las redes ya la gente se expresó y se expresó muy bien. Y es ahora qué va a pasar con ese oro, cuánto tiempo va a quedar de ese oro, cuántos gramos van a quedar de ese oro, porque básicamente ese es el comentario. Y también lo que dice Rubén, o sea, el signo que tienen en la frente todos los representantes de la narcodictadura y de la pseudo-oposición que están vinculados al interinato es el signo de la corrupción. No, pero Entonces, además, yo lo que creo que va a pasar aquí es que Leopoldo López ya debe haberlo llamado a Guaidó a decirle, mira, tanto para el colegio de mi niñito, tanto para los viajes que yo tengo que hacer ahora en mi pregira presidencial, ya Leopoldo sacó la cuenta de cómo se va a repartir el oro. terrible, terrible, terrible. Sí, Bueno, sí, es terrible, es terrible. eso por un lado, y por el otro lado la mala noticia del fin de semana, que es la victoria de la izquierda en Chile con Gabriel Boric. Y un dato interesante allí, bueno, ahí está, Boric gana las elecciones de Chile e impulsa una nueva izquierda en América Latina. De verdad que los latinoamericanos nos encanta revolcarnos en un charquito de barro, para no decir otra cosa. Los chilenos están viendo lo que está sucediendo en Venezuela, los chilenos están viendo lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Nicaragua, y bueno, ellos tuvieron la derecha, que tampoco fue una derecha muy contundente, hay que decirlo, fue una derecha tibia, y estas derechas tibias abren las puertas, evidentemente, al retorno de la izquierda, y pareciera que quieren probar un bocado de lo que estamos comiendo en Venezuela. Sí, en ese orden de ideas, le das en el clavo, Laura, con el término derechas tibias. En el caso, por ejemplo, en el caso de Venezuela, hay un rechazo contundente hacia el socialismo, y ya hablaremos de eso en el recuento de las noticias, pero ese es un escenario, Venezuela es el ejemplo de lo que no debería ser para el continente, y por ejemplo Chile es un país en donde en teoría hay mayor madurez en cuanto a ideología, de derecha, izquierda, pero como tú bien dices, el rasgo tibio de estos gobiernos, entre comillas liberales, de derecha o centro, cuando está en el poder, deja mucho que desear. O sea, no se preparan para mantenerse en el poder, mientras que de la otra acera, las izquierdas, el Foro de Sao Paulo, se preparan para asaltar el poder a través de una elección o a través de la desestabilización. O sea, el rol lo juegan de manera eficiente y de manera constante. No así estos gobiernos. Por ejemplo, en Ecuador también el gobierno de Lazo es un gobierno bastante tibio. Hay que recordar en la última presentación, cuando la calle La Pau increpó a Maduro, bueno, la noticia fue lo que hizo La Pau, lo que hizo, lo que mandó a decir Duque, pero Lazo pasó también desapercibido. O sea, juegan un rol gris, un rol tibio, y al final terminan sucumbiendo ante la eficacia que tienen las izquierdas dirigidas con el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, y eso que tú acabas de decir es cuando ellos se reúnen en estos congresos y que después mantienen comunicación durante todo el año, es para hacer estrategias políticas, estrategias comunicacionales,
y estrategias para meterse en los temas en los que la derecha no se quiere involucrar. Y entonces, eso sumado a esas derechas tibias, donde no se ataca, donde no se agrupan, entonces por supuesto que pasa este tipo de cosas. Entonces, bueno, ya veremos qué es lo que está pasando. El peso chileno hoy se devaluó. Gabriel Boric acaba de decir, frente al dólar, Gabriel Boric acaba de decir, no, tranquilos, ya yo voy a armar el gabinete, como si el asunto de esta inestabilidad justamente que se reseña en la moneda y que se reseña en el tema económico no está vinculado a lo económico, a el asunto de la seguridad jurídica que probablemente se vaya a tambalear en Chile, y adicional a eso, él como que no está tomando en cuenta algo importante. No es el asunto de a quién vas a meter en el gabinete. El asunto es que se le está abriendo la puerta al socialismo y eso de inmediato desestabiliza los mercados. Bueno, yo creo que lo próximo es Colombia y Brasil, que van por el mismo camino. Sí. Eso va a ser noticia el año que viene. Coincido con Patricia. Claro, falta todavía mucho tiempo y mucho trecho que caminar, pero percibo displicencia, la misma que sucedió, que se dio en el caso de Piñera y en otros gobiernos. La misma displicencia la percibo en Brasil y en la misma Colombia. Bueno, esperaremos qué pasa y bueno, aún falta trayecto por transitar, pero hay mucha displicencia en cuanto a la acción frente a la actuación de las izquierdas por parte de estos gobiernos que en teoría son liberales o se dicen de derecha. En Argentina se está dando un fenómeno interesante con el caso de Milei, que recién entró al Congreso. Bueno, y hay que ver cómo evoluciona esta figura, cómo sigue avanzando en la Argentina. Pero este es un ejemplo que deberán ver algunos políticos en la región. El caso de Javier Milei, que levanta pasiones y muchos seguidores en la Argentina, una Argentina que históricamente es muy zurda. Sí. Bueno, comenzamos con el recuento. Sí. ¿Quién comienza? Empieza tú, Rubén. Laura. Empieza tú. Bueno, vamos a empezar con el COVID, pero Rubén nos va a traer el asunto de las cifras, porque quién mejor que Mega Análisis para mostrar lo que está pasando en cuanto a este drama, a esta discriminación que ya conocemos todo, y politización de las vacunas, que por cierto, bueno, a mí se me olvidó pasárselo a producción y ahí reconozco mi asunto, pero había un audio sumamente importante de Jorman Vargas, dirigente del PSUV en Carrizal, donde justamente, y se lo voy a contar así, donde justamente hablaba de que las vacunas en esa oportunidad iban a ser solo para la plantilla PSUV. Entonces, bueno, esto es la discriminación, la politización de las vacunas, pero este porcentaje de venezolanos y la vacunación. Rubén, adelante. Bueno, en términos generales, esta es esta es la noticia 10 del tema del COVID en Venezuela, yendo de manera regresiva. El COVID en Venezuela fue un drama, ha sido un drama desde el año 2020, y como en muchos de los otros aspectos de la vida nacional, parte de ese drama subyace en la precaria información, la falta de musculatura y credibilidad en cuanto a la oficialidad en cifras. Eso también sucede en muchos otros aspectos de la vida nacional y el COVID no escapa a ello. La presencia de amplios y vastos subregistros en cuanto a enfermos, en cuanto a fallecidos o la sobreestimación de registros en cuanto a vacunación ha caracterizado todo este drama. En Venezuela aún se hablan de cifras muy bajas con respecto al continente, pero todos los venezolanos que nos escuchan, que nos ven, saben que no se corresponden. De hecho, la percepción de que esas cifras sean realmente ciertas y confiables solamente tiene un 11.9% a lo largo del año en cuanto a las cifras del COVID-19. Han habido fallas en cuanto a la oficialidad, a la reseña de los enfermos a través de pruebas PCR. Solamente alrededor del 2% de quienes a través de nuestras encuestas a lo largo del año 2021 dijeron haber estado enfermos,
fueron diagnosticados a través de pruebas PCR, mismas que son las que alimentan en teoría las cifras oficiales. O sea que el resto, estamos hablando de casi 8 de cada 10 enfermos, fue diagnosticado a través de pruebas rápidas o a través de clínica médica, o sea, síntomas y valoración de un especialista, pero en ningún caso a través de una prueba PCR, por lo tanto ese fue un enfermo no reseñado. Es decir, que por cada enfermo oficialmente reseñado, pudiéramos hablar de que han habido casi 9 u 8 enfermos no contabilizados de manera oficial. Eso da un iceberg en donde lo que no está a la vista es un vasto número, mucho más de 1.800.000 enfermos a nivel nacional. Todos los venezolanos, o muchos venezolanos, por no decir todos, muchos venezolanos saben de un vecino, de un familiar fallecido, y él mismo nunca apareció en las reseñas oficiales. Es decir, es un drama, y como muchas de las cifras que se dan o que en teoría se deberían tener en el país, son barridas y escondidas debajo del tapete del ejercicio del gobierno. Entonces, este drama también va de la mano con un proceso de vacunación que se ha anunciado que es extremadamente exitoso, cuando en este momento el avance real de vacunados completamente es de 40.8, y de que han recibido una sola dosis de cualquiera de los programas de vacunación que hay es del 64.7%. Es decir, Venezuela aún no llega al 50% de su población completamente vacunada. Eso varía mucho con respecto a la información oficial, en donde casi todo el país está vacunado, pero bueno, sigue siendo parte de lo que estamos comentando. La precariedad de la información oficial y la poca credibilidad que esta despierta en los venezolanos. Esa es parte de gran parte del drama del COVID, el saber que han sido invisibilizados muchos enfermos, miles de enfermos y fallecidos. Un drama que bueno, quedará para seguir ser estudiado en el futuro en el país y ser investigado a fondo. Tenemos como la información número 9 del 2021, Ajá. La crisis migratoria en aumento. Ahora los venezolanos cruzamos el río Bravo y las proyecciones al 2022, ¿cuáles serán? Laura, este tema, por cierto, ha traído consecuencias negativas para los propios inmigrantes, porque ahora los venezolanos van a tener que solicitar visa para entrar a México, porque por México están entrando, obviamente, hacia Estados Unidos. Entonces ahora los venezolanos van a tener que pedir visa para ir a México. Y ahí hay una cosa, justamente, bueno, ¿qué está pasando? La inoperancia internacional, en efecto, es la tibieza internacional, que lógicamente lo que hace es intentar arreglar lo que está sucediendo en Venezuela con comunicados muy tibios, con yo no estoy de acuerdo, estamos sumamente preocupados, vemos con gran preocupación y más nada. Esa inoperancia, esa tibieza, lo que hace es que evidentemente se mantenga la situación en Venezuela, porque no hay ningún castigo, ninguna acción contundente contra la narcodictadura. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y qué es lo que va a seguir sucediendo? ¿Qué es lo que ya está pasando? La gente, al ver que seguimos teniendo la narcodictadura y una pseudo oposición complaciente y cohabitante, lo que tiene que hacer es migrar, porque la situación en Venezuela está realmente terrible. Y quien diga lo contrario, entonces simplemente que vea las cifras de la diáspora, que van a aumentar. Nosotros estamos previendo desde los números oficiales que va a pasar a 5.8 millones y para el 2022 a 6.2 millones de migrantes venezolanos por el mundo. Y eso es una cifra que supera a Afganistán y supera a Siria, que son países que están en guerra, para que vean lo dramático de lo que es el socialismo, que siempre es miseria, hambre, muerte. Siempre es lo mismo. Entonces, el asunto aquí es, ya no solamente se está yendo
a Colombia, ya no solamente se están yendo a Perú los caminantes, porque también hay que reconocer que la ola de migración en Venezuela se hizo en 3 fases. La primera eran las personas que yo les llamo la vanguardia, que eran las personas o las familias que vieran la situación después de la llegada de Chávez al poder y que dijeron, vámonos porque se va a repetir lo que pasó en Cuba. Entonces ellos fueron la vanguardia y se fueron y eran las personas que simplemente movieron sus inversiones, movieron sus capitales, etcétera, etcétera. Después vino la segunda oleada de migración, que fueron las personas más técnicas, más profesionales, que empezaron a buscar empleo en otros lugares o que les ofrecieron como tal empleos, y eso era la denominada fuga de cerebros, que era más o menos entre el 2006, 2007, hasta el 2009. Y posterior a eso, cuando ya la situación empeora, empiezan las personas a volverse caminantes, era la tercera oleada de migración. Ahora, con eso que tú acabas de decir, Patricia, que ya los venezolanos, y esto pasó en julio del 2021, que fue la primera vez y la primera noticia que nosotros supimos de gente caminando, venezolanos caminando el río Bravo, que eso nunca lo habíamos visto. Y nunca habíamos visto tampoco balseros venezolanos, que eso es terrible y que da muchísimo dolor, porque entonces hubo pérdidas de vidas, de balsas que se estrellaron o algunas que no llegaron o que iban para Trinidad y Tobago y toda la cosa. Entonces estamos viendo cómo sigue la migración y cómo los países empiezan a tomar medidas, porque entonces Chile, por ejemplo, teníamos noticias y las vimos este año de deportados para atrás. Igual de la misma manera hubo en Colombia, aunque Colombia se ha portado relativamente bien, dando ayuda con un TPS, que les ha dado como una especie de TPS, y también han sido los receptores de la mayoría de los refugiados. Pero adicional a eso, entonces ahora tenemos los que llegan hasta Estados Unidos. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces ahora se les va a hacer las visas. Y aquí hay un dato interesante. Hay una mafia también vinculada desde México para esos migrantes que los meten en las caravanas o que después los hacen cruzar el río Bravo. Les voy a contar. A los guatemaltecos, hondureños, centroamericanos les cobran entre 10 y 12 mil dólares para pasarlos por México y llevarlos hasta el río Bravo. ¿Por qué? Porque esos países tienen requisito de visa en México. ¿Cuánto se le estaba cobrando a los venezolanos? Porque también hay una mafia que está vinculada a que los sacan desde Venezuela y entonces en México le pagan $1,500 a ciertos coyotes aéreos, como les llamo yo, para que le paguen a los funcionarios de migración de modo tal que no los devuelvan. Quien no pague esos $1,500, entonces probablemente vaya para atrás, sea deportado y devuelto a Venezuela. Que entonces aquí había una diferencia. A los venezolanos les estaban cobrando $1,500 y a los guatemaltecos, hondureños, etcétera, etcétera, les estaban pagando entre $12,000 y $15,000. ¿Por qué? Porque tenían visa, requisito de visa para entrar a México. Eso, entre otras cosas, va a hacer que estas personas que además se vengan de manera ilegal, porque básicamente es de manera ilegal, entonces ahora también ellos le van a estar cobrando esa cantidad de dinero. Y eso es un drama por todas partes. Eso es un drama por todas partes. Pero la verdad es que nosotros nunca habíamos visto esto y este es la incorporación de más drama para la situación migratoria y de la diáspora que tenemos. Laura y Rubén, vamos a ir a un corte y al regreso yo quisiera que Rubén nos diera lo que se espera para el 2022 en cuanto a migración y seguimos con las noticias más importantes del año 2021. Ya regresamos. Estoy correcto.